buenas tardes a todos, a todas y a todes. Espero nos estemos escuchando bien, que estén todos muy bien esta tarde. Me alegro que se hayan sumado a esta charla especializada de las charlas que estamos ofreciendo en la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco. Igual el chat está abierto, si no se escucha bien, si ahí tienen alguna duda o alguna cuestión ahí que necesiten expresarnos, lo vamos a poder usar abiertamente. Les quiero contar, yo me presento, soy Belén Palacios, soy miembro de la RIAC, apoyo en el área de comunicaciones, soy parte del Comité de Comunicaciones y también de la comisión número 3, que se encarga de relevar, analizar y compartir temas que tienen que ver con la diversidad, la cultura comunitaria y los derechos y el uso de los espacios públicos también. En esta charla tenemos compañeras que nos van a estar apoyando. Está Circe, que va a estar haciendo la producción técnica, apoyándonos en las transmisiones también por nuestras redes. Y está Paola, que también va a estar apoyándome en la moderación. Somos dos moderadores el día de hoy. Y bueno, les quiero principalmente agradecer que están aquí, comentarles, como ya sabrán, que esta es una charla que va a tocar el tema de los derechos de autor, las licencias, los registros, la importancia y la protección de estos derechos como creadores, como autores de obras. La idea de esta charla responde a poder relevar las necesidades que nos han hecho saber muchos de los integrantes del sector cultural de Jalisco, con el que estamos generando esta red independiente que ya nació hace allá como por mayo, y parece que fue hace tanto, pero fue tanto el trabajo que hemos venido realizando que sí parece mucho tiempo, pero es poco. Y bueno, nosotros como una de las tareas es poder generar cada 15 días estas charlas especializadas donde podamos compartir saberes de los expertos que también puedan responder a estas necesidades que nos han hecho saber y que podamos fortalecer mediante esta información que nos comparten los expertos, podamos fortalecer nuestro quehacer, podamos tener como ¿no? ese acceso a la información bien explicada, no informada y también para que generemos herramientas, ¿no? Generemos herramientas para nuestro trabajo personal como creadores y nuestro trabajo en colectivo. Tenemos una orden hoy, bueno, este saludo de bienvenida, el tema como les decía tratar, y nuestros dos invitados del día de hoy los menciono rápidamente, pero no porque no sean importantes. Guillermo Okuisen va a ser uno de nuestros expertos invitados, y Víctor Magaña Cárdenas también es el segundo experto invitado del día de hoy. Le paso la voz a la compañera Paola, que nos va a comentar un poco más sobre la RIAC para los nuevos, para quienes se están integrando por primera vez a una de nuestras charlas especializadas y para que conozcan un poquito más sobre qué es la RIAC y cómo nace y eso. Gracias, Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Pues bueno, para los que, como dice Belén, son nuevos, que nos están visitando en esta red que fue justamente creada pues por esta situación que se nos vino a todos frente a la pandemia, y justo nace la RIAC, ¿no? Que es la RIAC de manera general, es una red independiente completamente de agentes culturales de Jalisco, y es una organización pues que justo nació por esta situación. Entonces está trabajando de una manera horizontal, activa, transparente, y sobre todo pues justamente hemos recurrido a este tipo de charlas en donde es de importancia y de interés para todos los agentes culturales, y sobre todo pues bueno, que dentro de esta red pues todos mantengamos como esa vigencia y esa transparencia ante esta misma red, ¿no? Les platico de manera general, pues para no profundizar y darle sobre todo, pues, la palabra ya a nuestros invitados, que es el tema principal. Pues bueno, la RIA cuenta con algunas comisiones, está dividido, por decirlo de alguna manera, con comisiones y comités. Esto se generó, creo yo,
por justo la cantidad de personas interesadas, mismos agentes, de los cuales ustedes también pues podrían formar parte, ¿no? En momento de que decidan integrarse a alguna comisión o alguna agenda. Digamos que se usó esta diferencia de denominación pues únicamente para esto, ¿no? Para diferenciar, pero como lo mencioné hace unos segundos, pues es de manera horizontal, ¿no? Únicamente es lo que los diferencia, digámoslo, es las actividades que se enfocan cada una, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, en general, lo que les puedo platicar sobre una comisión, déjenme, es 4, tenemos 4 comisiones, que es la acción y vinculación intersectorial, el apoyo comunitario para el sector teatral, en lo particular ahí precisamente estoy, que nosotros también lo denominamos una mano, está muy ligado más bien, no que lo denominemos, una mano a la distancia, que es un apoyo justo al sector teatral, desde pues atención médica, despensas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en la comisión 2, y la comisión 3 es cultura comunitaria, derechos y diversidad. Y en la 4 es la reactivación económica de todo el sector cultural. Habemos diversos pues elementos, por decirlo así, personas que estamos desde actores, directores, productores, gestores. Estamos todos mezclados y justamente esto es lo interesante que para ustedes les puede resultar, porque además de toda esta información, de que estamos trabajando en pro de proyectos, de propuestas, de diálogos con diversas instituciones, pues desde luego también se está dando la intercomunicación entre nosotros mismos y se han dado situaciones o incluso lazos muy interesantes. Entonces, pues creo que es una de las grandes virtudes, además, que nos estamos dando oportunidad de conocernos entre nosotros mismos y nuestro trabajo, más allá del que pues ves en el escenario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, creo que de alguna manera esas son las comisiones con las que cuentan. Las agendas, ¿por qué la diferencia? Pues bueno, son las que están trabajando y a marchas forzadas, me atrevo a decir, con las estrategias, con los no protocolos, con la información y sobre todo con los diálogos y acuerdos que se están generando o que se están propiciando llegar con Cultura, Secretaría de Cultura, ¿no? En lo particular. Y que son 5, que es la reactivación de las actividades y los espacios culturales. La 2 se enfoca en la protección de ingresos y regeneración del empleo cultural. La tercera se basa en una regeneración, pero del tejido y los procesos culturales ya comunitarios. La cuarta, pues bueno, abordan y trabajan sobre las mejoras de las condiciones laborales justo del sector cultural. Y pues bueno, en la quinta se trabaja lo que es el fortalecimiento de la gobernanza cultural aquí en Jalisco. Cabe mencionar que bueno, esta es una red que es de Jalisco, ¿no? No solamente se centraliza a Guadalajara, tenemos a la zona metropolitana, tenemos compañeros de diversos estados, iba a decir diversos municipios, Entonces, bueno, pues sean bienvenidos a esta charla. Es un placer tenerlos aquí, qué bueno que se integran con nosotros y pues únicamente darles el seguimiento y la palabra ahorita ya a mi colega Belén. Nada más comentarles, por si les interesa conocer un poquito más o sobre todo a profundidad y a detalle, pueden checar nuestras redes. Estamos tanto en Instagram como en Facebook, como tal cual, ¿no? Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco, o lo pueden buscar como RIAC, con sus siglas, RIAC, y ahí nos pueden contactar, o también por correo, si no me equivoco, el correo, a ver si lo podemos escribir, porque el que traigo presente es unamanoaladistancia @gmail.com, pero no sé si el de la REAC esté bien, no quiero equivocarme, Manuel, si me echas la mano en ese, porfis. ¿Va? Y eso que he escrito, pero bueno, ahorita se los escriben en el chat. Y pues bueno, le doy la palabra a mi compañera Belén. Mira, no anda. reacjalisco@gmail.com. Ay, Belén. Bueno. ¿Sí? Gracias, Pau. Muchas gracias.
Bueno, les quiero entonces, únicamente para que iniciemos, les explico rápidamente cómo va a estar la dinámica. La idea es que tengamos una primera intervención de nuestro primer invitado. Van a ser aproximadamente 20 minutos de presentación. El compañero ha presentado, más bien ha trabajado una presentación para compartirnos y luego damos inicio a el espacio del segundo invitado con su presentación. Al final vamos a tener 20 minutos que nos puedan responder algunas preguntas, dudas o inquietudes que puedan ir surgiendo de sus presentaciones. Así que los invito, las invito y les invito a que nos compartan sus preguntas vía chat. Igual en el espacio luego de preguntas también vamos a poder levantando la manito, ya ven que hay una opción para dar un iconito de manito, los que quieran hacer la pregunta con el micro para poder desbloquearles el micro. Les cuento que el micrófono de ustedes está cerrado por una cuestión también de cuidado y de orden. Ya ven que a veces se nos va la onda y dejamos el micro abierto y se escucha ruidos y así. Y porque también nos ha pasado en estas charlas que pues ahí entran algunas personajes que siempre están ahí como, no sé si les ha pasado a otros, pero en Zoom sucede que hay estos personajes que pues están tipo ahí, tipo hackers, ¿no? Que, que ahí interrumpen, ¿no? Y nos cortan, nos sacan de onda. Entonces, más bien por eso sus micrófonos, no es censura para nada. Recuerden que el chat está abierto y que luego tendremos ese espacio para poder expresar nuestras preguntas e inquietudes. Y voy a pasar a leer, a presentar y a leer la semblanza de nuestro primer invitado, que pues, nos da mucha alegría y nos place que nos pueda compartir hoy un poco de lo que sabe. Él es Guillermo Ocoicén y es diseñador gráfico por parte de la Universidad de Guadalajara, donde se especializó en diseño y en producción editorial. Él ha ejercido y trabajado en medios de comunicación impresos, periódicos, revistas especializadas, entre algunos de ellos la dirección gráfica del periódico deportivo Récord Guadalajara y México Rural, que es una revista de contenido sobre salud, alimentación, bueno, el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en las comunidades rurales del país. Y trabaja con editoriales, autores, él da servicios de diseño, edición, consultoría editorial y registros de marca en el INPI y derechos de autor en INDAUTOR. Actualmente es estudiante de la maestría en gestión y desarrollo cultural también de la Universidad de Guadalajara, donde está investigando el tema de la transformación digital en la editorial independiente y es bastante interesante el tema, y desarrolla un proyecto de publicación digital sobre ciencia ficción. Así que bueno, te doy la palabra, la voz, Guillermo. Adelante, bienvenido. Gracias, Belén. Buenas tardes. Voy a comenzar compartiéndoles una presentación que espero la puedan ver. Vicky. No, eso del payaso no me gusta, ¿eh? A ver. ¿Pueden ver mi presentación? Espero que sí. Sí, se ve. Ok. Ahí está. Ahora sí, vamos a empezar con esta plática de derechos de autor, derechos editoriales y registros. A lo que voy a hablar son de dos instituciones principalmente, que es INDAUTOR, que es derechos de autor, e INPI, que es propiedad industrial. Van muy ligados y se presta a cierta confusión que hace cada uno, por eso vamos a abordar las dos, pero vamos a hablar más a profundidad de derechos de autor. Primero, la diferencia entre el INPI e INDAUTOR. El INPI se encarga de otorgar marcas y patentes que se dividen en 45 clases. Son muchísimas clases que se dividen en productos y servicios. Un registro en INPI dura 10 años, que se puede renovar.
y el INPI depende de la Secretaría de Economía. Por otro lado, el INDAUTOR otorga los registros de derechos de autor a la producción artística. El registro se divide en 15 categorías que vamos a profundizar un poco más adelante. La autoría no tiene vencimiento a diferencia del INPI y depende de la Secretaría de Educación Pública. Es a grosso modo qué hace cada una de ellas. Ahora, lo más importante para nosotros es, puede registrarse el mismo diseño en el INPI en distintas clases, porque son clases de productos y clases de servicios. Una misma marca puede caer en varias clases. Y el registro en el INPI cuesta 2,457 pesos masiva. Entonces, eso es lo que nos cuesta ir al INPI a registrar. Y en INDAUTOR, nuestra obra solo puede estar registrada en una categoría y cuesta 271 pesos. Es importante hablar de los precios para que el autor no le tenga miedo a registrar su obra, que se acerque al INDAUTOR, que el INDAUTOR está para proteger sus derechos patrimoniales y sus derechos morales, que también vamos a hablar de ellos más adelante. Y quería dejar esto bien claro para que no piensen que registrar es caro o es difícil. Tiene su maña y cuesta, pero ni cuesta mucho y es muy sencillo cuando uno sabe que quiere registrar. Y estas son cosas que me han pasado durante la práctica que también se las quiero compartir. Primero, cualquier persona mexicana o extranjera puede registrar tanto sus obras como sus marcas. Que no les digan que no se pueden si son extranjeros radicados en el país, nacionalizados. Lo que sea que les digan, ustedes son creadores y su obra es su patrimonio y es perfectamente registrable. Y segundo, no se necesita de ningún agente externo para registrar sus obras o sus marcas. Lo puede hacer el mismo interesado. Porque también me ha pasado que dicen que no tiene que ser ahora sí, un coyote, que tiene que ser alguien que le sabe. No, son instituciones públicas que están del lado de los creadores y del lado de las personas que registran su propiedad industrial. Acérquense de verdad, no se necesita de alguien que se los haga, lo pueden hacer ustedes. Si lo quieren tercerizar, órale, pero no se necesita. El INPI está cerca de Plaza Andares. Y esto también es bien importante. El registro en el INPI es lento, se tarda de 6 meses a 1 año en estar la marca registrada o denegada. Y el registro puede ser en sus oficinas, tanto en oficinas como en línea. Y de INDAUTOR, el registro tarda, ellos dicen que tarda 15 días, la verdad es que se tardan como 8 semanas, 10 semanas. Y no presta servicio en línea. Todo el registro de INDAUTOR tiene que ser en las oficinas que están cerca de Centro Magno. Para que tampoco alguien les diga que lo pueden hacer en línea o que él les ayude. Además, no, tiene que ser presencial. Ahora, ¿qué es una marca? Vamos a diferenciar marca de obra. La marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. O sea, una marca es un logotipo, una marca es la imagen que vemos de un producto. La marca es con miras a comercializarse y a distinguirse y a generar presencia de marca, generar todo lo que se necesita en partes del mercadotecnia. Y una obra es toda aquella creación intelectual susceptible de protección bajo la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Cuál es la diferencia? Que un logotipo, un imagotipo, como lo quieran llamar, es una marca, pero lo que nosotros creamos como autores, que incluso puede ser el mismo diseño que se registra en el INPI, es susceptible de registrarse en INDAUTOR como de nuestra propia autoría. Yo normalmente los diseños que hago para terceros, antes los registro en INDAUTOR para que protección misma mía, pero también se pueden registrar en el INPI con sus distintas características. Y el registro de una obra en territorio está protegida en territorio nacional e internacional, porque México está inscrito en el Convenio de Berna, en el Convenio de Roma y en los tratados internacionales de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. O sea, lo que nosotros hacemos en México de registros tiene validez en todos los países que estén inscritos en alguno de estos organismos. Ahora, ¿qué se puede registrar en INDAUTOR? Estas son las 15 categorías de las que les hablaba. La obra literaria, la caricatura o historieta, que entiéndase como un cómic o como una caricatura, un cartón que sale en un periódico, es una caricatura historieta. Que estos son a los que puedo profundizar más. Y están también estas categorías: el arte dramático, la cinematografía, los programas de radio y televisión. Estos se registran pensando en el soporte para el que fueron creados, porque si bien una obra dramática parte de la literatura de escribir un guión,
en realidad es una obra dramática porque está pensado para que sea representada. Entonces, se registra como arte dramático con sus debidas características. Y también se pueden registrar la música, que ya nos hablarán más adelante, la danza, la expresión pictórica o el dibujo, la escultórica, la arquitectura, los programas de cómputo, la fotografía, el arte aplicado, entiéndase como la artesanía, y las bases de datos. O se hace un catálogo que se desarrolle, en este caso de agentes culturales, que puede ser registrable en Indautor. Es muy importante esto porque se hacen mapeos de agentes culturales, se hacen directorios y quedan desprotegidos, el autor queda desprotegido en sus derechos como creador. Las bases de datos también son registrables. Ahora les voy a hablar rápidamente de los tipos de derechos que tenemos. Primero son los derechos... no, perdón. Este también es algo que se puede registrar, que son los derechos conexos. Los derechos conexos son los que, por ejemplo, un editor adquiere con el autor para explotar su obra y publicarla. El editor recibe los derechos conexos, o sea, el derecho a publicar la obra, que no es un contrato de edición. Esto es bien importante. Los derechos conexos son una cosa y el contrato de edición es otra muy distinta, y les voy a decir por qué. Los registros en Indautor, los contratos que un autor hace con su editor, pueden, y de verdad, si quiere algún autor y piensa publicar por salud mental de ustedes y salud mental, regístrelos. La diferencia es que los registros conexos, los que adquiere el autor, el editor, cuestan 271 pesos, igual que todos los registros de todas las categorías de registros. Y registrar un contrato en Indautor cuesta 1,424 pesos, mucho más caro, pero así el autor está protegiendo sus derechos patrimoniales en Indautor adquiridos por la elaboración de su obra y transmitidos a su editor. Ahora sí, los tipos de derechos que les hablaba. El primero es el derecho moral, que es la propiedad que no puede ser transferible, no puede ser negada, es eterna durante la vida del autor y después de su muerte, de la creación artística. De cualquiera de las 14 categorías de los derechos conexos, ¿no?, que les hablé anteriormente, es el derecho moral del autor el recibir el reconocimiento de ellos. Y el derecho patrimonial es el derecho a explotar o no explotar, de publicar o no publicar, de vender o de regalar su obra. Estos derechos tienen una duración de 100 años después de la muerte del autor para que lo disfruten sus herederos y luego pasa a ser del dominio público. Guillermo, perdón que te interrumpa, creo que ¿sí? no se están moviendo las diapositivas, ¿eh? ¿En cuál a ver, ¿se mueven? Es que ahí estamos solamente en la primera, no sé si has cambiado de diapositiva. Uy, sí, voy bien adelante, a ver. ¿Ahí ven el cambio? No. Bueno, igual esta presentación No, se las voy a pasar y si la pueden repartir. Entonces me quedé en... Sí, porque va a ser más fácil, porque no sé qué esté pasando. No te preocupes, Guillermo. De todas maneras, luego quien desee la presentación nos escribe a riacjalisco@gmail.com y con mucho gusto, si tú nos permites, se las compartimos. Muy bien. Ahora les quiero compartir qué son las licencias de Creative Commons, que se han vuelto muy populares a través de la transformación digital que ha vivido el sector creativo. Las licencias Creative Commons, lo más importante es que no reemplazan a los derechos de autor. Las licencias de Creative Commons son instrumentos que se han elaborado para que los autores tengan la capacidad de compartir su obra, ya sea escrita, video, musical, de creación propia, es muy importante, de la manera en que ellos lo deseen a través de la red, a través de Internet. Importante decir que las licencias de Creative Commons son válidas en México porque no contradicen a la legislación mexicana, que es la Ley Federal de Derechos de Autor. Sí son perfectamente válidas, pero, muy importante, cuando
distribuye su obra a través de Creative Commons, hay que entender que no es un organismo oficial. Creative Commons no les va a dar apoyo jurídico, no es un despacho de abogados, no representa a nadie. De hecho, en su página, ellos mismos dicen que se deslindan del uso de su propia licencia. O sea, la licencia de Creative Commons funciona como un código de honor y hay que entenderla así. Si yo soy creador, desarrollo una obra artística de cualquier categoría y la quiero distribuir libremente en Internet, puedo acercarme a la licencia de Creative Commons porque ya tiene ciertos lineamientos de que si la quiero compartir tal cual es, que si permito que se hagan cambios, que si permito que es una licencia que tiene distribución comercial, pero no es un instrumento legal al que se pueda tener en caso de controversia. Es una manera de compartirla y que la gente la reciba, pero si alguien hace mal uso de nuestra obra, Creative Commons no es un apoyo jurídico. Ahora, un tema importante que querían que hablar es cómo se registra una obra, en este caso en Indautor. Lo primero, y se oye bien extraño y bien tonto que lo diga, pero lo primero es terminar la obra. Ya sea escrita, pictórica, musical, o sea, no se puede registrar una obra en proceso. Tiene que ser una obra finiquitada por el autor, lista para liberarse y hacer el registro correspondiente en Indautor. Muy bien. Para registrarla se deben de llenar unos formatos que están en la página de Indautor. Lo van a encontrar como el RPDA01. Incluso hay una herramienta que les ayuda a llenar los formatos digitalmente. Les recomiendo que lo utilicen, va a ser más sencillo para ustedes. Se necesitan llenar estos formatos. El primero es si se hace un registro de autor. El segundo es si existe una coautoría. Y el tercero sería si la obra que se registra es parte de una colección. Puede ser 3, 2 o un formato los que se presentan. Se presentan dos ejemplares de la obra. Si es una obra literaria, una obra de dramaturgia, una obra musical, se presenta impresa, se puede presentar en un CD. Si es obra pictórica, si es danza, se pueden presentar fotografías. Si es el video, pues se presenta el video, la obra en un CD. El documento, se presenta también un documento que acredite la titularidad de la obra. Causa mucho conflicto para entender lo que es, porque el INPI dice, Indautor dice, un documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra. Pues, ¿cómo? Si yo me estoy acercando para registrar los derechos patrimoniales, ¿cómo voy a tener un documento que diga que los tiene? Es nada más una carta simple donde ustedes se identifican, donde dicen quiénes son, con qué documentos se identifican, y que bajo protesta de decir la verdad, aseguran que ustedes son los titulares de los derechos patrimoniales, así tal cual. Incluso hay muchos formatos en internet que pueden encontrar dirigida al Instituto Nacional de Derechos de Autor. O sea, es algo bien revoltoso que ponen ellos, pero es la cosa más sencilla de presentar. Y si en caso de que ustedes deseen registrar su obra como un seudónimo, en un sobre cerrado se entregan los datos de identificación del autor, o sea, un pasaporte, cualquier documento oficial. Y por mi parte sería todo. Lástima que no se pudo ver la presentación. Se las voy a compartir para que el que la desee se las mande. Y bueno, aclara que el registro para los autores, para los creadores, lo que ustedes desarrollan es su patrimonio. Por favor, regístrenlo. Se van a ahorrar muchos problemas y es derecho de toda persona vivir de su trabajo, y su trabajo como artistas, que es muy válido, es su obra, y su obra es susceptible de registro y de explotación y de enajenación y de todo lo que ustedes quieran. Hasta la pueden vender y ceder los derechos siempre y cuando esté registrada. Entonces, anímense, acérquense a Indautor, regístrenlo. La primera va a ser difícil, la segunda va a ser más fácil, pero vayan elaborando sus registros. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Estuvo muy claro. Tenemos algunas preguntas luego que en el espacio para preguntas
e inquietudes te las vamos a realizar. Algunas preguntas que nos han hecho aquí saber vía chat. Recuerden que ahí nos pueden dejar su consulta. Y también a quienes nos estén viendo por Facebook, Facebook Live, también por favor ahí nos pueden dejar dudas, preguntas y alguna inquietud que podamos resolver. Te doy la voz, Pau, para que puedas presentar a nuestro siguiente invitado. Claro que sí, con gusto. Aprovechando, Belén, hicieron comentario de que ahorita que hablemos, pues hablemos un poco más fuerte para que se escuche mejor. Y repetir, los que nos estén escuchando en Facebook Live, escríbanos, estamos monitoreando, entonces tengan la confianza de escribir las preguntas que tengan, las dudas, y pues las podremos responder. Bueno, nosotros no, los especialistas en el tema. Y en esta ocasión, pues bueno, voy a presentar a nuestro segundo invitado, Héctor Magaña Cárdenas. Pues él entró a trabajar a la Sociedad de Autores y Compositores en el año de 1987, realizando pues en un principio el trabajo de notificador. Ya en el año de 1995 lo nombraron subdelegado en el estado de Jalisco y a partir del año 2011 lo nombraron representante legal del SANG en el estado, en el estado de Jalisco. Antes de entrar a la Sociedad de Autores, bueno, él fue afinador y reparador de pianos, después productor en radio y televisión para una agencia de publicidad. Y pues bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Héctor para que nos comparta. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, ya tenemos un poquito de tiempo aquí dentro de la Sociedad de Autores y Compositores. La labor que nosotros hacemos aquí en la delegación, en el estado de Jalisco, es la recaudación por la ejecución pública de las obras musicales en cualquier categoría. Conciertos en vivo, licenciar a los restaurantes, bares, hoteles, moteles, centros nocturnos. Todo donde se ejecute públicamente la música debe tener una licencia que nosotros se la otorgamos mediante un convenio que firmamos con todos los lugares para que puedan pagar ese derecho de autor y tengan así el poder usar la música libremente, tanto mexicana como extranjera, de todo el mundo. Esa es parte de lo que nosotros hacemos aquí en la delegación en el estado de Jalisco. Habemos aquí en el estado de Jalisco 4 delegaciones. Yo soy enfocado más que nada en la cuestión de espectáculos y la costa sur en todos los demás rubros, y aquí hay un delegado que ve todos los demás rubros, hoteles, restaurantes, bares, licenciarlos a todos y cada uno que utiliza la música públicamente. Y la repartición que me decía Belén, que dijéramos un poquito cómo le hacen llegar a las regalías a los compositores. Bueno, nosotros nuestra labor, cuando hay, o reporte de obra, queremos un reporte de obra de la obra ejecutada, llámese un concierto masivo que debemos de tener la lista de canciones que se ejecutan, tanto en la radio o en la televisión, que son con reporte, sí se les otorga directamente, se les hace llegar directamente a cada uno de los compositores las regalías que se cobraron durante el mes. Hacen liquidaciones trimestrales a los compositores. En marzo es una, y así sucesivamente para cumplir todo el año. Las regalías que se cobran en los restaurantes, cuando se licencia un restaurante, un bar, un videobar, un centro nocturno, un hotel, un motel, donde ejecutan públicamente la música, obviamente no tenemos nosotros el control de qué obras se ejecutaron. Sin embargo, todo eso se va dentro de un fideicomiso que se entrega y mediante los convenios que tenemos firmados en Berna con todas las sociedades autorales, ya que la Sociedad de Autores y Compositores de México pertenece a la Confederación Internacional de Sociedades Autorales. Y mediante esos firmas de esos convenios se otorga un bono navideño a cada compositor para fin de año, dependiendo de la importancia que durante ese año estuvo cada obra de cada uno de los compositores. Es un poquito hacia grandes rasgos lo que nosotros realizamos aquí para poder utilizar públicamente la obra musical y exponerla públicamente. Debe de contar con una licencia de ejecución pública que nosotros las podemos otorgar con mucho gusto. Todos los empresarios de eventos masivos, pues ya por el tiempo que tenemos aquí en la Sociedad de Autores ya me conocen. Inclusive no me conocían así güero y ahora me puse güero. Por la pandemia está muy dura, ya no sabemos qué hacer. Y ahorita por la pandemia, precisamente venimos mucho a la baja
porque pues, estaban cerrados todos los lugares donde podía tocarse la música. Entonces nuestro trabajo se paralizó completamente. Nuestras oficinas centrales cerraron a partir del 12 de marzo para cuidarnos a todos nosotros y hasta la fecha no se ha abierto, no se ha aperturado las oficinas. Todo lo trabajamos en línea, todo lo trabajamos en base de internet, todo lo trabajamos mediante videoconferencias cuando hay reuniones de trabajo para poder tratar de trabajar y recaudar lo que le corresponde a los autores, que ahorita es una situación muy crítica. La Sociedad de Autores ha tenido el respaldo total, a pesar de esta contingencia, de poder ayudar a los compositores que tienen registrados en la Sociedad de Autores. Les está haciendo un pago, bueno, porque no tienen dinero de las regalías, porque no se explota la obra. Se les está ayudando mediante un pago que les hace cada mes la Sociedad de Autores. Igual a todo su personal nos ha apoyado para poder subsistir en esta pandemia que jamás nos imaginamos que iba a ser tan dura y que desgraciadamente lo primero que se paró en todo el mundo fueron los conciertos masivos. Y por lo que estamos viendo, lo último que se va a abrir van a ser los conciertos masivos. Han estado posponiendo cada mes las fechas de presentaciones en los lugares de aquí de conciertos, porque no hay la certeza de que se puedan abrir. Las fiestas de octubre, como sabemos, tuvieron que cancelar el Encuentro Internacional del Mariachi y se va a hacer de manera virtual. Va a durar 4 días el Concierto Internacional del Mariachi. Van a ser 4 presentaciones y todo eso sí genera regalías, todo lo que es digital. Hay un apartado en la Sociedad de Autores que es EMAC SACEM, que representa a las editoras musicales y ven todo lo referente a todos los conciertos digitales que se están efectuando y se les hace el cobro a cada uno que está exponiendo estas obras musicales vía streaming, que es ahorita lo que está de moda y lo que nos está dejando trabajar un poquito en esto, ¿no? Así a grandes rasgos estoy aquí a sus órdenes, cualquier duda o pregunta que quieran. El registro en la Sociedad de Autores para todos los compositores que ya registraron sus obras, porque primero tienen que registrar sus obras ante el INDAUTOR, así como decía el licenciado Guillermo, deben de registrar el INDAUTOR. Posteriormente, si quieren pertenecer a la Sociedad de Autores y Compositores de México, pueden ir a nuestras oficinas, nosotros les asesoramos, les ayudamos a su registro, que ni se cobra un peso por estar registrados en la Sociedad de Autores, y es muy sencillo y muy fácil. Pueden hacer su registro en línea. Posteriormente a Belén le voy a mandar todo por ahí, toda la información, y igual los datos de mi oficina. Si quieren más asesoría personal, con muchísimo gusto los podemos atender y les podemos ayudar en todos sus registros. Así rapidito, a la orden. Pues muchísimas gracias por esta ponencia y pues bueno, vamos a dar pie a leer ahorita unas preguntas que nos estuvieron haciendo en el transcurso de esta charla. Y si alguien más, pues bueno, le gusta irlas escribiendo en el chat para irles dando en orden. Verónica Palacios preguntaba 2 cosas. Primero, que cuánto cuesta registrar una revista de creación cultural, y ella hacía la observación de que tiene una revista de creación cultural, pero que desde el 4 de septiembre no ha podido tener los derechos. Dice, al parecer, que es por el nombre. No sé quién de los dos nos pudiera apoyar con esta pregunta. Yo creo que Guillermo es más especialista. Yo estoy más especializado en la cuestión de música, de las obras registradas musicales, pero yo creo que Guillermo es el indicado, ya dada su experiencia y lo que expuso hace un momento, creo que él nos puede ayudar mucho con eso. Sí, en el caso de las publicaciones periódicas, lo primero que se tiene que hacer es buscar el registro al título de uso exclusivo. Ahí va a ser donde tienes el problema, porque hay que dividir lo que es la marca comercial, la carátula que tiene tu revista, a que puedas utilizar el nombre para los fines específicos que los vas a utilizar, en este caso de difusión cultural. Se tiene que hacer el registro igual en INDAUTOR, en la sección de publicaciones periódicas. Son 2 registros, no recuerdo cuál es el nombre del otro, perdón, pero uno es registro al uso del título exclusivo, es el primero que tienes que hacer. Con ese ya puedes proceder al segundo registro, y teniendo esos 2 registros, de hecho ya podrías tramitar tu ISSN, tu número internacional de registro de publicaciones seriadas. Ahí viene el problema en tu registro de
de reserva de título exclusivo. Hay ciertas cosas que, ay, tengo un gato, hay cosas que no se pueden registrar. Habría que ver cuál es el caso. Pero, pues, si me escribes, ahí le vemos entre los dos. Uh-huh. ¿Y cuál era la otra pregunta? Bueno, parece que Verónica Palacios dice que ya tiene registro de marca, pero no puede hacer el ISSN. Uh-huh. Sí, el ISSN es el último paso a través de una serie de registros que se hacen en Indautor también. El título exclusivo, recibe el título exclusivo, y el que les comento que no recuerdo el otro nombre. Pero teniendo esos dos números, uno ya puede tramitar su ISSN. Uh-huh. Hay otra pregunta, Guillermo, y comentan cómo sería el registro o cómo proteger la creación de una imagen que se sube a internet. Una imagen, depende qué tipo de imagen sea. Si es una fotografía, es en Indautor a través del registro de obra fotográfica. Si es una ilustración, igual Indautor. Si es un logotipo, es el INPI. Entonces, digo, es muy cansado para los fotógrafos porque toman muchísimas fotografías, registrar cada una. Ahí lo que se puede hacer es hacer un registro a través de una colección. O sea, se hace el registro de obra fotográfica y se hace con los formatos que les comentaba como una colección y a irlos agregando. Porque si no va a ser bien cansado estar registre cada foto. Y no les recomiendo, si lo que quieren es capitalizar la fotografía, no se acerquen a Creative Commons, porque ya desde ahí uno ya está dando pie a renunciar a la enajenación de su trabajo. Muy bien, creo que hay alguna otra pregunta por ahí, permíteme. Sí. Así, Emanuel Medina hizo, pues bueno, él planteaba una situación, incluso, bueno, no sé si quieras compartirlo, Emanuel. Tu micro. Hola, hola, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, sí, ok. Mi pregunta va en relación a las artes aplicadas. Bueno, en el desarrollo de las artesanías, pues sabemos que muchas de estas se elaboran de generación en generación y demás. Entonces, mi pregunta es qué sí podemos registrar y qué no. En el dado caso de que la artesanía tenga como algo de innovación o un diseño diferente a lo que se viene abordando de generación en generación, ¿esto es lo que se registra o qué es lo que podemos a registrar en las artes aplicadas? Y dado, si se puede registrar a los colegas que quieren como replicar esa creatividad que se le está poniendo a la pieza o demás, ¿se les puede decir pues que no pueden hacerlo o cómo procede ahí con las artesanías? Sí, mira, las artesanías es un tema bien complicado porque por un lado está el objeto físico creado, por otro lado están los materiales con los que se está realizando, por otro lado está todo el bagaje cultural que tiene y todo el acervo cultural que llevan. Entonces, se lo digo porque justamente ahorita estoy viendo ese tema con unas artesanas de Tlaquepaque, que la colección empezó su vuelo en 1800 y ya murió y, híjole, nomás complican el caso. Lo que yo le recomendé a ella fue, primero acércate al Instituto de la Artesanía en el que estás inscrita para que te asesore. Y si te dicen que no tienen ni idea de lo que están haciendo, entonces ya te puedes acercar a Indautor o a instancias internacionales. Porque también se puede hacer presión política o sea, todo esto es en la organización. Se puede hacer presión de tal forma que la técnica sea reconocida como patrimonio. Va para muy largo y van a ser muchos dolores de cabeza y mucho pleito, pero pues si no se hace, nunca se va a lograr. El arte aplicado se entiende como, por ejemplo, la platería, la talavera, el grabado en piel, o sea, todo ese tipo de cosas que termina siendo, además de una pieza artística, un objeto que tiene una utilidad en la vida cotidiana.
Entonces también hay que ver si la pieza en cuestión es decorativa o es utilitaria, porque hay artesanos que hacen artesanía que le llaman arte aplicado y o sea, su finalidad es contemplativa, no es algo que se vaya a utilizar. Digo, son muchas variantes. Entonces, primero acérquense al Instituto de la Artesanía para que les digan que no saben y luego ya van a ver qué onda. Ok, gracias. Uh-huh. Una pregunta más. Pregunta Circe, que ¿cuál es el costo por la asesoría para cuestiones de registros? Para registros en Indautor o en INPI, si nos puede decir. Ah, ok, Circe. En Indautor. En Indautor, el costo por asesoría, por decir más o menos qué onda, pues te digo, estoy en Facebook como Guillermo Cuizan, estoy aquí, mi correo lo pongo en la presentación. Por asesor, digo, por platicar no cobro, cobro por hacer. Entonces, por asesoría y por más o menos explicar así como ahorita, en realidad no cobro, no es mi negocio el dar asesorías. Así que, pues podemos platicar un rato. O sea, me costó. De acuerdo, muchas gracias, Guillermo. Pues ahorita le turnaríamos la palabra a Fernando Sacanasi, él quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la conversación. Hay unas cosas que a lo mejor me perdí. Son varias preguntas. Yo soy hacedor de teatro y sobre todo trabajo con obras clásicas que son de dominio público y que están versionadas. Y esas versiones que están basadas en textos clásicos vienen a ser como una especie de nueva obra que incluso he podido registrar ante Indautor. Me permiten el registro, pero lo que no me permiten es ¿cómo se llama? Editar esas obras en Indautor. Pero veo que otros autores, es decir, otros hacedores de teatro, en sus versiones de obras clásicas, no solo también les permiten el registro, sino que también pueden publicar esas obras. ¿Tú qué me recomendarías en ese sentido? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con tratados de derechos de autor internacionales. Hay ocasiones que quiero poner en escena textos que ya estarían libres de pago de derechos de autor en México, pero que a lo mejor en el país de origen del autor, ya fallecido desde luego, todavía no se liberan los derechos de autor. En ese sentido, ¿cuál sería como la jurisdicción para poder liberar los derechos de autor? ¿Tratados internacionales, tratados del país de origen del autor o tratados del país destino donde se escenificará esa obra? A ver, sí. A ver, primero, supongo que lo que quieres es tu obra de dramaturgia, transformarla en una novela, en un cuento, en un libro, algo así te refieres, ¿no? O sea, cambiarle el soporte. No, más bien continuar en teatro. Por ejemplo, digamos que tomo La vida es sueño de Calderón y la versión es una versión no totalmente diferente porque tiene muchas cosas del autor, ¿no? Del autor original, pero que es de los 1600, es decir, ya no se le paga derechos de autor a Calderón. Quién sabe si sepamos dónde está su familia. Y esta nueva versión sí la puedo registrar, pero cuando recibo mi registro por parte de Indautor, me autoriza de alguna manera Indautor a ponerla en escena, pero no a editarla. Entonces eso me sacó mucho de onda, que no se pudieran editar y no es la primera vez que me pasa. No sé si estoy registrando mal o si de plano por ser obra primigenia de un autor clásico no se puede editar. Sí, a ver, si entiendo, lo que haces es tomar una obra primigenia de Calderón de la Barca y hacer una interpretación. Entonces, la obra de Calderón de la Barca ya es parte del dominio público. O sea, está en el dominio público que puedes tomarla y transformarla y hacer un nuevo producto cultural. Puedes registrar tu producto cultural, que creo que ya lo has hecho, a lo que entiendo, pero Sí. te dicen que no puedes alterarla. O sea, te dicen que no puedes alterar la obra de Calderón de la Barca. Que no puedo editarla, es decir, que no puedo editar un nuevo libro que diga La vida, en lugar de La vida es sueño, La vida es un sueño de Fernando Sacanasi a partir de textos de Calderón,
porque no me lo permite Indautor. Sí puedes, porque es una, o sea, habría que revisar cómo estás haciendo el registro, porque lo que haces es una, no es una transformación, o sea, estás, digamos, tomando inspiración de una obra anterior, pero la estás transformando y le estás agregando contenido cultural tuyo, partiendo de una obra que es de dominio público. Porque Sí, las citaciones, las inspiraciones sí están protegidas, creo que es el artículo 129, algo así. O sea, sí es muy específico eso. Más bien habría que ver cómo la estás registrando, qué estás presentando, en qué formato, qué anexas, cómo la describes, porque también la descripción es muy importante. claro, porque sí, Pero, como hay muchas cosas de esas obras que no están escritas por mí, porque son de Calderón o de Sor Juana o del mismo. No sé, ¿ya me escucho? Te dejamos de nunca me escucharte. tutores. ¿Sí me oyen? Un ratito que te dejaste de oír. ¿Ahí me oyen? Bueno, Y ya, ¿Sí? ya te escuchamos. perdón. Sí, me refería que en el momento que mis obras o mis versiones, nunca me atrevo a decir mis obras porque sé que estoy utilizando material de autores clásicos, en el momento que mis versiones tienen textos de otros autores, yo siempre he referido que esos textos no me pertenecen y que están siendo modificados, alterados, usados, etc. Entonces, no sé si mis otros colegas han sido quizás más deshonestos y ahí sí no dicen nada y se les acredita el 100% de la obra. Yo de alguna manera desde el registro renuncio a lo que yo no escribí, digamos Sí, que por mira, ética. exactamente ahí está el meollo del asunto. No te mates solo, no les digas que estás tomando la obra de otro autor, porque el autor va a decir, uy, plagio, pues desde ahí brincan. No, al final de cuentas la obra es totalmente, digo, no es el hilo negro, si no hubiera inspiración de otros autores, pero es diferente decir que es inspiración a decir que estás tomando obras de otros autores para registrarlas como propias, porque a lo que entiendo, no estás haciendo eso, estás creando una obra de tu autoría, inspirándote en obras de otros autores, nomás no les digas eso. Y ya. Claro. Y lo No, otro es de los tratados internacionales. sí, les mencioné los tratados internacionales a los que está inscrito México. Son los que, en los países en los que habría que revisar país por país, porque, por ejemplo, China no está en ningún lado. El mundo árabe no está en esos, sobre todo en el mundo anglosajón y de habla hispana. En esos países, el registro que se haga en México está protegido contra aquellos países. Por ejemplo, la OMPI, la Organización Mundial de Protección Intelectual, protege a lo que se registra en México en muchos países, y en esos países está protegido lo que se registra en México. Claro. En el caso específico, perdón que aquí agarre ya el micrófono, estoy aprovechando su conocimiento, compañeros. En el caso específico, por ejemplo, que una obra no está libre de derechos de autor, de pago de derechos de autor, digamos, en el Reino Unido, pero aquí sí, porque aquí ya expiró, digamos, los 85 años de la muerte del autor o los 100 años de haber sido escrita. Y entonces ahí yo puedo decir, bueno, pues es que aquí en México ya está libre, o más bien tendría que circunscribirme a los derechos de autor del país de origen. Lo segundo, inscribirse a los derechos de autor del país de origen, el tiempo es 100 años, digo, es una reforma relativamente nueva, 100 años después de la muerte del autor. Sí, sí. Y se puede, digo, si lo que quieres es explotar la obra de ese autor que es de Inglaterra y aún no ha sido liberada a dominio público, hay que hacer la búsqueda de quién son los derechos de autor, si tiene un representante, si, digo, no, habría que ver quién es el autor y cómo rastrearlo para poder para adquirir los derechos conexos y poder hacer explotación de la obra. Y otra pregunta ya última, lo juro, a lo mejor es muy rara. Me ha tocado, yo siempre pago derechos de autor en las obras que no son escritas por la compañía, que regularmente llegamos a un acuerdo con el autor o a través de alguna sociedad de autores. Pero luego sucede, y alguna vez me comentaron, que también habría que pagar si estás utilizando una canción.
el 6% de la taquilla a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces, ya haciendo los cálculos, pues un pago era al autor del 10% y otro por utilizar un pedazo de una canción del 6% a la SACM. En ese sentido, que haya una canción requiere de pago de derechos de autor del espectáculo completo. Así es, efectivamente. Te comento algo que me pasó como experiencia. Hace muchos años vino Luciano Pavarotti, se presentó en la escuela de Jorge Vergara. Estuve con el organizador y estuve con el manager de Luciano Pavarotti y se llegó a un acuerdo de que iba a cantar puras arias que ya excedían los 100 años y ya pertenecían al dominio público, entonces en la cual no se podía cobrar el 6% de la taquilla, como marca la ley. En esa plática que tuvimos, se le recalcó que si tocaba una sola canción que no fuera dominio público, por medio como lo marca la Ley Federal de Derecho de Autor, se le cobraría el 6% de la taquilla total por esa canción. Y efectivamente hubo tanto grito de la gente y tanta euforia para que cantara Granada, del maestro Agustín Lara, que ejecutó la canción y cantó la canción de Granada, y volvió a verme el empresario y me dice, mira, ¿qué hago? Pagar. Y sí, efectivamente se paga el 6%, aunque utilices una sola obra musical. Y en ese sentido, y siguiendo el mismo orden de ideas, maestro, por ejemplo, si tengo 2 canciones de 2 autores, ¿por canción es 6%? No. ¿O 6% nada más a lo que es del apartado música? El 6% de la taquilla, ya sea que utilices una canción o 10 canciones, o 100 canciones, las que tú utilices. Y ya ese 6% se dividirá entre los autores. Si utilizo 10 autores, se dividirá entre ellos. Perfecto. Sí, yo te cobro 100 pesos, esos 100 pesos se dividen, yo hago un reporte de obra, en el cual digo, le cobré 100 pesos a Fernando, y de esos 100 pesos utilizaron Cielito Lindo, utilizaron Guadalajara, utilizaron Granada, y se divide entre esos compositores, entre todos los que se ejecutó esa noche. Entonces se divide lo que yo te cobré a ti, mediante mi factura, se anexa el repertorio de obras utilizadas y se les divide a cada uno conforme le corresponda. Bueno, pues muchísimas gracias, muy clarificante. Al orden, estamos aquí al orden. Gracias, Héctor. Hay una pregunta, bueno, como que tiene todavía, le falta ella aclarar con respecto a la pregunta que hizo Verónica, y le voy a dar la voz para que ella se explique mejor. Verónica, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en este foro. Muy interesante. Bueno, yo tengo esta revista que se llama Papaloxy. Es una revista vertical y tenemos ya el registro de marca. Había una persona que me estaba apoyando, claro, con sus honorarios, y dice que la reserva de derechos está en dictamen, pero no me han resuelto. Esto yo lo quise hacer desde el 2004. La revista pues ya tiene varios años y no la hemos dejado de hacer. Promueve lo que son las lenguas indígenas, por eso el nombre que viene del náhuatl, papalote. Decían que por la similitud fonética que tiene papalote con papaloxy, no podía hacerse el registro, tal cual la revista, porque es papalote del Museo del Niño. Entonces, pues ahí se quedó el trámite y ya no supe a quién acudir ni cómo hacer el registro del ISSN. Y pues la revista sigue saliendo con esa leyenda, ¿no? Que está en dictamen, pero aún no he podido ni he sabido con quién orientarme para que pueda poder tener ya el ISSN, que es lo que le da más valor pues a la revista. Uh-huh. No sé si me di a entender. Sí, bueno, si la revista la iniciaste en el 2004, entonces con INPI, de hecho ya tendrías que haber renovado el registro, porque habría vencido en 2014. El registro de marca. El registro de marca, ya vas por la segunda vuelta, ¿no? Sí. Entonces, sí, en el no registro lo he hecho todavía. ¿No has hecho el registro?
No he hecho Claro, la renovación. Entonces, pues ¿contaría entonces, desde el 2014 en adelante? ¿O sí, a pero partir? entonces, a partir del vencimiento en el 2014, ahorita la marca la puedes dar como, si es marca comercial de INPI, entonces ahorita está perdida. Habría que volver a registrarlo y volver a hacer el trámite. Oh, Esa es muy una. bien. Ahora, el nombre que te comentaba es la reserva de derecho al uso exclusivo. Y lo estoy leyendo tal cual de la página. Es la Ajá. facultad que tiene una persona física o moral para usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza. Primero tienes que hacer para proseguir con otro registro para proceder con el ISSN. Entonces, Muy bien. lo que tienes aquí es el nombre comercial, que es en el INPI, y el nombre de tu revista, que es en Indautor en propiedad intelectual. Sí, entonces, ¿tendría yo que ir a derechos de autor e indautor? Tendrías que, a ver, para ver la marca tenemos que meternos a INPI porque su base de datos sí está pública. Ajá. Y para ver las cuestiones de indautor, hay que hacer el seguimiento del caso, de en qué lugar, en qué momento estás. Yo creo que comenzar por el INPI, por la marca comercial. Muy bien. Y entonces Creo que entraría a la página de Indautor para poder hacer eso. ¿O tú En- tienes el nombre de alguna persona que me pueda orientar? Ahorita te escribí mensaje privado, te mandé mi WhatsApp y si quieres Ajá. ya lo Ah, platicamos sí. porque creo que va para largo. Muy bien. Sí, es que ya había acudido yo a algunas de las presentaciones de editores y de registros, e incluso me dieron teléfono y correo y les escribí y nunca me contestaron. Entonces, a veces es un poco pues difícil, ¿no? De que te apoyen si es que ya termina la presentación. Eso me pasó en una reunión en la UDG. Okay. Pero bueno, entonces cualquier duda te puedo mandar a tu WhatsApp. Sí, lo vemos ¿Sí? ya en Bueno. específico. Muchísimas gracias por orientarme y espero poder hacer ese trámite lo más rápido posible. Gracias. Gracias, Verónica. Pues no sé si tenga alguien más alguna pregunta para Héctor o para Guillermo. Aprovechemos lo que los tenemos aquí. Emanuel, adelante. Sí, una pregunta ya rápida. Bueno, en el caso de algunas frases ahí que no son dichos populares, pero me refiero, por ejemplo, a una frase que yo escuché en una película, que escuché y vi porque está puesta también. Esa frase, si yo la utilizo en una obra dramática, en una obra de teatro, es como ilegal, es no permitido o sí es viable, pues porque solo es una frase de 4 palabras que me gustó mucho, que de hecho ya está por ahí en la obra, ya la puse, pero pues la puedo quitar, ¿verdad? Esa es la duda. Si una frase se pronuncia en una exposición pública, vamos sacándola del contexto de la obra, si es una exposición pública, pues depende de la frase, porque también se pueden registrar en el INPI la fonética. Entonces tendría que ver cuál es la frase. Incluso se pueden registrar los olores. Se puede hacer una descripción que es un olor cítrico frutal con características de bla, 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 bla. Todo es susceptible a la protección industrial. Hay que ver cuál es la frase. Porque si te aventaste la de con el cariño de siempre y te va a quedar el osito bien muy, pues, te va a decir que no, ¿eh? Ok, bueno, entonces eso lo pudiera yo checar, si esa frase está como registrada.
Sí, la base de datos del INPI es totalmente abierta. Es marcanet.impi.gov.mx y ahí viene búsqueda específica y puedes hacer la revolcada. Una cosa con el INPI, lo que les platicaba de que está dividido en categorías, una cosa son productos y otra cosa son servicios. El ejemplo más claro es que hay un hotel presidente, un chocolate presidente y un brandy presidente. Tienen la misma pronunciación fonética. Uno es un producto, el chocolate, otro es un producto, una bebida alcohólica, una bebida alcohólica con más características, y la otra es un hotel, que es un servicio, pero también está registrado como un producto, como los servicios de hotelería, y los cuartos es un relajo. Entonces hay que ver también en qué parte está registrada la frase. Si estuviera registrada, ¿en qué parte está? Ok, gracias. Quisiera hacerle una pregunta al licenciado Héctor, y mi pregunta es sobre si la SACM, aparte de, digamos, perseguir, ¿no?, la ejecución pública de una obra musical y cobrar los derechos, la SACM como institución le ofrece a sus socios algunos otros servicios Sí, claro. sociales. Sí, Si nos sí, pudieras sí. contar qué otros servicios le Todos los que ofrece. están inscritos en la sociedad, todos los compositores que están inscritos en la sociedad de autores y compositores, dependiendo la importancia que tenga su obra musical en la explotación, tienen servicios médicos, tienen seguro social, hay un estudio de grabación, tienen ayuda de gastos funerarios, que no nos gusta hablar de eso, pero son necesarios. Tienen el Centro Cultural Roberto Cantoral, si está disponible pueden presentar un disco ahí los compositores, pueden presentarse ahí también. Entonces sí tienen muchas cosas que les puede ayudar a la sociedad. Toda la asesoría que requieran jurídica o contable, también hay gente especializada que le puede ayudar a cada uno de los compositores. Sin costo alguno para ellos, ¿eh? Todo es gratuito. Gracias, Héctor. Y es bueno saberlo entonces también Sí, para, si gustan para que los también alguna compositores asesoría sepamos que... aquí en Guadalajara, si gustan, pues con mucho gusto los podemos atender. También no cobramos ninguna asesoría, les podemos ayudar y orientar a cada uno de los compositores que tengan necesidad o de saber cómo se registran en la sociedad de autores como miembros activos. Ya cuando les graben sus canciones, cuando se exploten sus canciones, también les podemos ayudar y no tiene tampoco ningún costo. De acuerdo, muchísimas gracias. Cedo la palabra ahora a Mariané Alarcón, porque había hecho una pregunta y posteriormente voy a leer la pregunta de Alejandra, pero mientras, Mariané. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para el maestro Magaña. Con respecto a los usos de la música en la danza, pues de repente seguramente hemos incurrido en muchos, pues en muchos crímenes contra nuestros compañeros músicos porque utilizábamos la música de forma libre, ¿no? Desde hace mucho tiempo y solamente, que será, maestro, unos 10 años, 5 años a la fecha, hemos pues tratado de regularizar estas cosas. En el caso del ballet clásico, como utilizamos pues precisamente mucha música clásica, está ya libre de derechos, pero cuando queremos utilizar música más nueva, ¿cuál sería el camino adecuado a seguir precisamente para empezar desde un principio bien y no llevarnos después una sorpresa, ¿no? Es buscarnos a nosotros. Ahí después, ahorita le paso mis datos para que nos pueda buscar. Platicamos sobre qué espectáculo va a presentar y dónde lo va a presentar. Y con mucho gusto lo podemos licenciar para que pueda utilizar cualquier tipo de música. Gracias. Y la segunda parte de la pregunta sería, en el caso de que yo tengo ahorita un amigo músico con el cual estamos tratando de hacer una obra, él tiene que cedernos los derechos, él tiene que hacer los registros, o ¿cómo sería? Sí, él debe de tenerlas registradas. Si no las tiene editadas y es una obra por encargo de ustedes, si la obra nomás la está haciendo para sus fines de ustedes, para su presentación, y no la tiene editada con ninguna editora,
puede ser obra por encargo y le puede pagar a él el uso de ejecución pública de la obra musical. Si la obra musical ya está editada y aunque él no esté registrado en la Sociedad de Autores y Compositores, debe de pagar los derechos de autor, aunque sea del mismo. Muy bien, muchas gracias. A la orden. Ahí, Belén, le voy a pasar todos mis datos, los debe de tener, para cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Nos hacemos una cita. Ahorita por la pandemia, las oficinas de aquí de Guadalajara no las tengo abiertas. Voy nada más a atender citas que programemos y con mucho gusto los atiendo y podemos platicar todas las dudas que ustedes tengan sobre esto. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Y Perdón, aquí si gustas, maestro Héctor, perdón, Pavo. Digo, si gusta, maestro Héctor, dejarnos aquí su teléfono de la oficina para que los compañeros, yo de todas maneras, a todos los compañeros que nos envíen el correo a riacjalisco@gmail para poder compartirles la presentación del maestro Guillermo. Yo también en ese correo les voy a estar pasando los datos de nuestros 12 expertos invitados del día de hoy para que también ustedes tengan los datos y está ahí a la mano. Ok, y ahorita te envío mi tarjeta, donde vienen todos mis datos, para que los puedas tener bien ahí, todo correo electrónico, teléfonos, domicilio y todo ese rollo. Te lo estoy enviando en este momento, Belén. Sí, maestro, sí lo tengo, Héctor, ¿eh? Sí, lo tengo la imagen digital de tu tarjeta. Ok, perfectísimo. Entonces ahí tienes todos mis datos, todo lo que necesiten, con mucho gusto. Mi teléfono celular es el 333 1066 481. A la hora que gusten marcarme, yo con mucho gusto les contesto. Es más sencillo si me mandan un mensajito, porque no contesto todas las llamadas que no conozco. Me mandan un WhatsApp y me dicen quiénes son. Yo me pongo en contacto con ustedes inmediatamente. De acuerdo, ya lo Gracias. escribió Belén, ahí el celular, en dado caso que alguien requiera pues la información directa con el maestro Héctor. Y voy a dar lectura. Alejandra Aleso, bueno, ella quiere registrar el nombre de su escuela, tiene la inquietud que si se hace en INPI, eso también, y sobre todo, cómo entraría y qué tipo de registro es. El nombre de la escuela, si es una marca comercial, se registra en el INPI, lo registrarás como un servicio. Hay que hacer la búsqueda de en qué categoría cae y si no hay un registro previo de alguna marca, hacer el estudio. Es en el INPI y ahí te apoya la Secretaría de Educación Pública porque debes de tener el registro para poder dar clases y demás. Ya desde ahí viene un antecedente de desde cuándo se está utilizando la marca en el INPI. Ok, muchas gracias, Guillermo. Espero que haya quedado bien para Alejandra. Roberto nos escribió por el Face de la REAC y su pregunta es que sobre los cineclubs universitarios o de museos se tiene que pagar por hacer transmisiones gratuitas. Sí se debe de hacer el pago, aunque sean gratuitas. Deben de contactarnos a nosotros porque tenemos un tarifario que lo pueden encontrar en la página de la Sociedad de Autores. El tarifario es www.sacm.org.mx. Ahí pueden encontrar el tarifario y aunque sea gratuito tanto un concierto como una película, conforme a nuestro tarifario deben de pagar ese derecho de autor por el uso o ejecución pública de todas las obras. ¿Me pudiera repetir nada más, por favor, la dirección? Es www.sacm.org.mx. Y ahí pueden encontrar toda la información de la Sociedad de Autores y Compositores completita. Todo lo que necesitan saber, ahí estamos. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues no sé si tengan alguien más alguna pregunta que se nos haya escapado en el chat, que hayan escrito o que ahorita les haya surgido alguna inquietud.
Bueno, creo que parece que hemos resuelto varias inquietudes, ¿no? La tarde de hoy. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, Belén, adelante. Gracias, que me decían recién que me escuchaba, es como muy suavecito. Creo que, bueno, vamos dando cierre a esta charla especializada de hoy de la RIAC. Agradecerles enormemente y afectuosamente, bueno, primero a nuestros invitados expertos que compartieron hoy sus saberes y se ponen a la orden, ya los escucharon, que tienen la mejor voluntad para apoyarnos con todas las inquietudes. Recuerden que estas charlas están justamente diseñadas para esto, para poder acercar la información y a los expertos, a los agentes culturales, y que podamos ir profesionalizando y trabajando con mayor formalidad nuestros proyectos, nuestras empresas. Agradecerles a todos los invitados y a los participantes en la charla del día de hoy. Anticiparles que ya estamos preparando la siguiente, así que en unos 15 días vamos a seguramente volver aquí a vernos con algún tema y expertos, de especialistas. Y recordarles a todos y a todas y a todes que la RIAC es una red independiente de agentes culturales, la hacemos todos, todas y todes, es un trabajo voluntario de quienes estamos aquí y de quienes nos interesa que el sector cultural se cohesione y se fortalezca cada vez más. Estamos trabajando desde mayo para interlocutar con diferentes sectores y tener representación y tener voz, donde muchas veces no hemos sido escuchados y escuchadas. Así que, por favor, quienes estén interesados o interesadas en sumarse al trabajo activo de la red, no duden en escribirnos a riacjalisco@gmail.com, en el Facebook Riac Jalisco y en el Insta como Riac Jalisco, porque obviamente nos interesa que se sumen y que seamos cada vez más agentes culturales, ¿no? Trabajando juntos, trabajando de una manera organizada y activa, y estén pendientes de nuestras redes porque ahí estamos comunicando todos los foros y todas las actividades que venimos realizando en torno a estas charlas especializadas y también al ejercicio de diálogos por la cultura Jalisco 2020, que también forman parte de los espacios que la RIAC está generando para que intercambiemos experiencias, que también podamos fortalecer propuestas, ¿no? Propuestas concretas que podamos defender y que podamos incidir, justamente, ¿no? Acercar y que tengamos incidencia para que las personas que nos representan en las instituciones realmente tomen decisiones que respondan a nuestras necesidades como sector, no a ocurrencias, ¿no? Entonces, justamente la importancia de la participación es muy, muy, muy vital, así que sean bienvenidos y bienvenidas a ser parte de la RIAC. Ha sido un gusto esta charla y bueno, creo que por el momento nos despedimos hasta la siguiente. Gracias, Belén. Me despido de todos ustedes, reiterando que estoy a su disposición, cualquier duda, y me sumo a lo que están haciendo, Belén, con mucho gusto, en todo lo que pueda ayudarles, Belén, a la asociación, que yo pueda participar. Cuenta con todo mi apoyo y mi agradecimiento por este tiempo que nos das para que la gente conozca un poquito más todo lo que hacemos en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Un abrazo. Licenciado Guillermo, un placer, muy interesante tu plática y voy a bajar ahí la ponencia que tuviste para yo poderla también pasar a todos los compositores cuando requieran de algo de información más concreta contigo. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación y remarcarles el hecho de que se acerquen al Indautor, protejan sus derechos patrimoniales, sobre todo escritores, músicos, cineastas, teatreros, todos. Digo, es nuestro patrimonio y
Y pues por algo se empieza, por protegerlos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y que nos sigamos viendo pronto, nos sigamos escuchando muy pronto. Nuevamente gracias a nuestros invitados especiales de hoy y a las compañeras y compañeros que hicieron posible también la conexión de la llamada. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Paula. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye.